Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio al panel de innovaciones en la educación superior en América Latina y el Caribe. Y vamos a hacer algunas cosas para ahorrar tiempo, dado que vimos en las sesiones anteriores que termina uno muy atropellado. Entonces, acordamos que en lugar de que cada quien dé las gracias por la invitación y felicite a la UDUAL, lo vamos a hacer una sola vez y a nombre de todos, en donde realmente agradecemos a los doctores, a la doctora Dolly Montoya y al doctor Roberto Escalante, el que nos hayan invitado a participar en este evento tan importante. Y además les expresamos nuestra más sincera felicitación por este 75 aniversario, en donde ya vimos en las sesiones anteriores la importancia que ha tenido a lo largo de su historia la UDUALC en el desarrollo de la educación superior en la región. No vamos a hacer tampoco presentaciones de CVs para darles más tiempo a los expositores. Están con nosotros el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, una institución tradicional, presencial principalmente, con actividades en otras modalidades. El doctor Claudio Rama, representando iba a decir dos cachuchas por ahí argentinos, entonces, dos instituciones, Virtual Educa y el Instituto Universitario Sudamericano del Uruguay. La doctora Mari Morocho Quesada, que es la subdirectora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación a Distancia, con sede en la Universidad Técnica Particular de Loja del Ecuador, y la doctora Constanza Abadía García, vicerrectora académica y de investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. El orden que definimos era que yo diera un pequeño encuadre de lo que buscamos en esta sesión. Después el doctor de los Reyes nos hablará de las innovaciones en una institución que su modalidad principal es la presencial. Después la doctora Constanza hablará de las innovaciones en una universidad 100% a distancia, en línea. Y después le pediremos al doctor Claudio Rama que nos hable de la parte de innovaciones en educación con una perspectiva más de toda la región. Y finalmente le vamos a pedir a la doctora Morocho que nos hable de lo que es el cuidado y el aseguramiento y la evaluación de la calidad en los servicios académicos, administrativos y tecnológicos asociados con la educación superior a distancia. Entonces me gustaría empezar yo presentándoles que en la parte de innovación se discute mucho solamente en esta era digital la inteligencia artificial, cuando en realidad lo que tenemos es mucho más que eso. Sí, son muchas tecnologías las que se están desarrollando de manera simultánea y que son las que están generando todos los cambios en todos los sectores de todos los países y en todas las actividades, incluida la educación. Sí, entonces, y además están ocurriendo a una velocidad sin precedente. Los cambios que tenemos en los avances tecnológicos son cada vez más acelerados. Provocando efectos que afectan el trabajo de las universidades. ¿Sí? Por ejemplo, se van a desaparecer cuando menos en promedio en todos los países el 50% de los empleos que conocemos. Pero se van a generar otros muchos más que todavía no conocemos y que van a requerir que las universidades trabajemos en la definición de nuevos perfiles profesiográficos. Entonces es un trabajo doble. Tenemos que estar innovando en términos de nueva oferta educativa, pero además tenemos que ir cerrando algunas de las carreras que tenemos, ¿sí? La otra cosa que se está dando es que la sociedad va a cambiar y ya no solamente vamos a interactuar entre humanos, de hecho ya no solamente interactuamos con humanos, cada vez interactuamos más con máquinas. Por lo tanto, tenemos que empezar a tener
un enfoque convivencial con autómatas, con algoritmos y con robots y con toda la parte de tecnología. Entonces esto también cambia mucho lo que es el quehacer de las universidades. Hay tres cosas que me gustaría dejar en el contexto. Uno es que lo importante para la parte de la tecnología digital son las ciencias de la computación, que es mucho más que inteligencia artificial. Dentro de las ciencias de la computación hay dos enfoques de los sistemas de computación inteligente. Uno es el cómputo inteligente, que tiene que ver con el uso de cualquier dispositivo, cualquier programa informático para hacer que las máquinas desarrollen o desplieguen conductas que cuando las vemos en los humanos reconocemos que requieren del uso de la inteligencia. Y la otra, que es la inteligencia artificial, que lo que trata es de emular la inteligencia humana. Esto es, sí trata de crear autómatas que cada vez se parezcan más al comportamiento de todos los humanos. Entonces son los dos enfoques que hay en términos de computación inteligente. Cada una de estas áreas implica la participación de muchas áreas tecnológicas, no solamente una. El cómputo inteligente implica robótica, inteligencia artificial, neurocomputación, realidad extendida, cómputo evolutivo, Internet de las cosas, Big Data, etcétera, etcétera. Entonces, la preocupación no debe ser inteligencia artificial solamente, deben ser todas las disciplinas. Inteligencia artificial incluso tiene muchas subdisciplinas, todo lo que tiene que ver con aprendizaje de máquina, todo lo que tiene que ver con entendimiento del lenguaje natural, entendimiento de imágenes, ingeniería del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene que haber una preocupación más integral y no solamente en términos de una sola tecnología. Una de las preguntas es si en esta era digital la inteligencia artificial y estas otras áreas del cómputo inteligente obligan a que las instituciones cambien su organización estructural y funcional. ¿Sí? Bueno, yo creo que sí, pero además en todos los niveles. Por ejemplo, esta es una imagen que generé usando ChatGPT y DALL-E, en donde se ve un director, un rector de una universidad rodeado de su staff o de sus vicerrectores, tomando decisiones con el apoyo de un robot o de inteligencia artificial y del acceso a toda la información en el formato digital. Las decisiones bien informadas son las que permiten que se tomen buenas decisiones. Entonces, desde la toma de decisiones tiene que utilizarse y tiene que cambiar la forma en que se opera. Pero no solamente los directivos, también todas las áreas administrativas, tecnológicas, estudiantes, docentes, investigadores, todo mundo está cambiando y para ello se ha propuesto o se ha promovido la transformación digital. Hay retos importantes con la transformación digital. No es solamente comprar equipo y comprar programas o sistemas, es cambiar a una cultura digital, ¿sí? En la educación superior, las cosas también han cambiado. Ya no es solamente la licenciatura dura 4 años, después 2 años de maestrías y luego 3 años de doctorado, y luego lo que ha tomado más importancia es la educación continua, que es de ahí hasta que uno se muera, ¿sí? Esa es la tarea que tradicionalmente o cotidianamente tiene que enfrentar la universidad. Entonces, en todos los niveles, tienen que transformar la forma en que lo estamos haciendo, sobre todo en la parte de la educación continua a lo largo de la vida de nuestros estudiantes. ¿Cambia la formación docente? ¿Cambia la actividad docente? Sí, hay muchas cosas o muchas formas en que podemos ver que estas tecnologías pueden ayudar a los docentes a aumentar sus capacidades. Pero además, no solo los docentes, los estudiantes tienen que aprender a utilizar de manera adecuada para que aumentemos nuestras capacidades, por ejemplo, como docentes, que podamos atender más estudiantes en el mismo tiempo.
cuando las tecnologías nos ayudan a realizar tareas muy repetitivas, muy mecánicas, y nosotros nos concentremos en la parte más semántica. Los estudiantes que puedan estudiar acompañados de un tutor inteligente, de un robot que les vaya ayudando, no solamente a encontrar información, sino que les vaya cuestionando para que aprendan o sepan qué tanto han aprendido lo que tienen que aprender y muchas otras cosas más. Eso permite innovaciones. Por ejemplo, en la Rosario Castellanos hay un modelo que es híbrido, y que lo de modelo de híbrido significa que podemos fusionar diferentes contextos. Por ejemplo, fusionar el contexto real con el contexto digital. Bueno, para eso contamos con herramientas como de realidad extendida o de realidad aumentada. Entonces, la tecnología nos permite fusionar contextos, el real, el laboral, el escolar, el digital, y entonces las herramientas nos van a permitir innovar en la parte de modelos educativos, pero también nos permiten trabajar de manera colaborativa. El Espacio Común de Educación Superior en Línea, que se fundó en 2013 en la UDUALC, nos permite que las universidades trabajen de manera coordinada. Por ejemplo, en docencia se han desarrollado ya 7 maestrías como un bien común para todos los miembros de la asociación y un doctorado, y muchas actividades en educación continua. Pero también en términos de investigación se han formado ya grupos temáticos que están trabajando de manera coordinada. Por ejemplo, hay uno que está estudiando cuáles son las tendencias del uso de las tecnologías en las universidades de América Latina y el Caribe, y que pronto vamos a generar los resultados. Entonces, permite el trabajo colaborativo, pero tenemos que ser conscientes que todas las tecnologías traen ventajas, pero también retos y riesgos. Entonces, la parte del uso ético de la inteligencia artificial en la educación es una de las mayores preocupaciones actualmente. Pero también la otra cosa que yo sí recomendaría es que no se crea todo lo que se lee, todo lo que se oye y todo lo que se ve. Hay muchos mitos alrededor de todo esto y hay que ir transformándolos en realidades. Entonces, en este contexto, vamos a pasar la palabra a nuestros panelistas para que nos compartan de qué manera en esta era digital están innovando en sus instituciones, y después de esto lo que haremos es abrir un tiempo de preguntas y respuestas, a ver cuánto nos da para que podamos discutir aquí en el salón, pero la idea es que queden reflexiones para seguir discutiendo aún después de que termine el panel. Entonces, en primer lugar, le paso la palabra al doctor de los Reyes. Tienen 10 minutos, yo les aviso a los 10 minutos, y luego de los 10 minutos hay 2 minutos para cerrar la Muchas gracias. También reitero el agradecimiento a la organización de este evento para no tomar tiempo del que me corresponde, como nos dijo nuestro moderador, y es un honor estar compartiendo este panel con colegas distinguidos, colegas distinguidas de Latinoamérica y el Caribe. Antes de empezar, quizá quisiera mencionarles que hay preguntas que tienen que ver con la parte del centro de nuestros procesos educativos, que tiene que ver con el alumnado, con el estudiantado, y es allí donde las preguntas deben derivarse en términos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo comenzaría diciendo que la innovación no necesariamente tiene que ver con el instrumental que puede ayudarnos a llevar de mejor manera la innovación en la educación superior, vinculándonos justamente con el tema del centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestras instituciones o en cualquier institución educativa. Yo voy a hablarles de cinco grandes apartados, digámoslo así. El primero lo conectaría con la pandemia y lo que emergió de la pandemia. El segundo, y que va concomitante con los procesos educativos, tiene que ver con datos y ciencia abierta en este nuevo mundo que tenemos a partir de evoluciones que hemos tenido. El tercero tiene que ver con las bases conceptuales, y hablaría yo no nada más de la parte instrumental que se deriva de ello, sino también los cambios que tiene que ver en la formación del estudiantado, porque estamos estudiando, como ya se dijo, estamos educando para la vida y la incertidumbre. Y en el diagrama que se mostraba coincidimos plenamente de que tiene que estar enraizados con modelos claros que sean también transparentes, no nada más para el alumnado, sino también para el profesorado y cualquier
persona que quiera entender lo que está pasando en las universidades. El cuarto también es el contexto de lo que transcurre transversalmente. Me refiero al cambio climático y también las perspectivas para una cultura de paz que pasan por la erradicación de todo tipo de violencia y en particular las que tienen que ver con razones de género. Y para aterrizar finalmente en algunas conclusiones que tienen que ver ya con hallazgos que se tuvieron en la pandemia, pero que van un poco en el sentido de quiénes son el centro de los procesos educativos en las universidades, con una pregunta que de una vez la adelanto, es: ¿conocemos realmente los alumnos que tenemos en este siglo XXI, que son sujetos de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las universidades? Entonces, desarrollando el primer tema que viene a colación a propósito de que en la pandemia tuvimos un salto obligado por las condiciones en las que se dio súbitamente esta irrupción del COVID. Y en la UAM, por cierto, ahora que estamos cumpliendo 50 años, hubo 3 grandes campos donde hemos reflejado la innovación, desde luego la tecnología educativa, pero también los procesos de enseñanza, aprendizaje per se y la vinculación con la sociedad derivada de nuestro quehacer en esta íntima relación entre la docencia y la investigación. En cuanto a la integración de la tecnología en la educación, fue una de las transformaciones más notables para una institución que es en su mayoría presencial. Tenemos una cantidad mínima de planes y programas de estudio, sí los tenemos, donde se especifican modalidades a distancia o híbridas hoy en día. Ya tenemos licenciaturas que están bajo esa modalidad y que se comparten entre algunas de las unidades académicas. Tenemos 5 unidades académicas en la universidad y hemos adoptado y adaptado plataformas de aprendizaje en línea con herramientas de gestión de aprendizaje que todo el mundo conoce y también recursos educativos abiertos. Eso, junto con cursos de capacitación para el profesorado, han permitido un avance amplio y durante la pandemia esta tendencia se aceleró exponencialmente, obligándonos a adaptar modelos de enseñanza primeramente a distancia y después híbridos de manera urgente y, hay que decirlo, de manera improvisada. Esta rápida adaptación tecnológica fue posible y nosotros a un mes de la pandemia ya estábamos en esta modalidad con también un apoyo para el estudiantado y permitirles que pudieran seguirnos a partir de tabletas que proporcionamos al alumnado. De ahí, pasando entonces a esta transición cuando regresamos a la presencialidad, trajo consigo también una serie de enseñanzas porque nosotros aplicamos una encuesta de salud física, mental y seroepidemiológica para no nada más tener los datos cruciales sobre el impacto de la pandemia en términos físicos o médicos, sino también en términos de salud mental. Y emergieron de manera definitiva las situaciones que tienen que ver con situaciones de depresión, ansiedad y estrés que fueron típicos durante la pandemia, pero que permitieron hacer emerger estos aspectos donde ahora tenemos un especial cuidado y que si incorporamos herramientas de inteligencia artificial en este tipo de diagnósticos, pudiéramos mejorar el conocimiento sobre el alumnado. No solamente el alumnado tenía ese tipo de fenómenos, sino toda la comunidad en general. Ahora estamos en la actualización de esa recopilación de datos para conocer mejor y creo que un punto fundamental es que si el alumno se siente bien, la alumna se siente bien, el proceso de aprendizaje se lleva a cabo de mejor manera, por lo cual es una de las enseñanzas en donde emergió de manera contundente esto. Por otro lado, en la evolución de ciencia abierta ahora, es un enfoque que promueve la transparencia, accesibilidad y colaboración en investigación. Eso cambia los paradigmas que teníamos de cómo publicar los productos de investigación y demás. El acuerdo que sacamos este año establece el compromiso de la universidad con la ciencia abierta y la gestión social del conocimiento, que es un rubro que está discutiendo la comunidad porque cambia la manera tradicional en términos de publicaciones, pero también en la interrelación con las comunidades y que lleva un proceso de reflexión. Hemos firmado acuerdos transformativos con las editoriales, que es una parte que nos lleva a poner las problemáticas reales y tener repositorios abiertos para toda la ciudadanía en términos de lo que generamos en nuestra universidad. También representa necesidades en términos de infraestructuras tecnológicas, como ya se ha mencionado.
Pasando ahora al tema de la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, hemos trabajado en términos de revisar nuestros modelos, porque es la base conceptual de cualquier cambio en los planes y programas de estudio, pasando a las modalidades mixtas, términos híbridos o en términos duales, dependiendo de lo que sea pertinente para cada licenciatura. Y tenemos este proceso de reflexión en donde el pensamiento crítico versus la tecnología es fundamental en términos de las actitudes que deben tener y las habilidades en el alumnado y que deben ir aparejadas. Y en ese sentido, nosotros tenemos también un trabajo alrededor de los contextos virtuales de aprendizaje para todo lo que tiene que ver con esta parte tecnológica, que es la base conceptual y hasta cierto punto es la transición hacia modelos educativos interactivos y dinámicos. En pocas palabras, es preguntarnos si vamos a ser seguidores de lo que nos venga de los países más avanzados o vamos a tener una impronta propia de la universidad en términos del desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnología, incluida la inteligencia artificial, y ese modelo conceptual es fundamental para avanzar en estos temas. Y desde luego, con la inclusión de la perspectiva transversal de erradicación de la violencia, también incorporando los temas que tienen que ver con la adaptación al cambio climático y demás. Entonces, esta conexión entre conocimiento y aplicaciones prácticas es fundamental. Por ejemplo, nosotros desde hace 45 años, cuando implementamos nuestro modelo en alguna de las unidades alrededor de problemas guiados por un equipo de profesores, estábamos ya desarrollando las soft skills que hoy en día han adquirido una relevancia mayor en el términos del ejercicio profesional, y creo que este aprendizaje que hemos tenido histórico nos ayuda nuevamente para desarrollar modelos en donde la tecnología sea un instrumento. Finalmente, creo que el tema fundamental es quiénes son los estudiantes hoy en día. Es igual enseñarle a un estudiante post pandemia, porque la pandemia también nos enseñó que el aprendizaje significativo está ausente, ¿eh? Si ustedes quieren avanzar muy rápido en tecnología, con una actitud poco crítica del estudiantado frente a los fenómenos de sociedad que se dan, una actitud poco crítica frente a las fake news o a información que surge el día a día, yo creo que no tendremos ciudadanos críticos el día de mañana. Y esto es fundamental entonces en las universidades, que pensemos quiénes son los alumnos y si realmente tienen el perfil necesario para alcanzar las metas que nos proponemos, pero haciendo una evaluación a profundidad del aprendizaje. Y con ello quisiera cerrar mi participación en este tema tan interesante, pero que va vinculado con también pensar en términos de las reflexiones inherentes a la tradición universitaria y a lo que queremos para el futuro. Gracias. Muchas gracias, doctor de los Reyes. Sí, ahorita nos van a colocar la presentación de la doctora Constanza Badía. La verdad, impecable el tiempo. Muchas gracias. Y además una visión muy clara de cómo las universidades presenciales han estado adaptándose a los cambios que generan no solo las tecnologías, sino los desastres naturales y la parte de situaciones de emergencia sanitaria. Entonces le pasamos la palabra ahora a la doctora Constanza Badía de la UNAD. Bueno, muy buenos días, un afectuoso saludo a todos ustedes. Quiero dar un saludo especial que les envía el señor rector, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, quien se encuentra en comisión y por eso no puede estar con nosotros y me ha pedido el favor que lo represente. Bien, yo quisiera hacer 3 microsegmentos en estos 10 minutos que se me han concedido. Y quisiera iniciar haciéndoles un contexto de qué es la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, para que de pronto podamos todos comprender un poco mi narrativa respecto a la inteligencia artificial. La UNAD es una universidad pública colombiana que el presidente de ese entonces, 1981, que nace nuestra universidad,
este presidente nos delega dos grandes responsabilidades: ser una universidad a distancia, que estamos hablando del 81, y ser una universidad comunitaria. Y desde ese momento y en la trayectoria histórica, nosotros hemos pasado por todas, digamos, por todas las generaciones de la educación a distancia, ahora virtual, y estamos pasando a la modalidad híbrida. Entonces, somos una universidad acreditada en alta calidad desde el año 2021 por el Ministerio de Educación Nacional. Actualmente tenemos una oferta de 98 programas en los diferentes niveles de formación. Tenemos 74 centros regionales. El 98% del territorio colombiano lo abordamos con presencia de nuestra universidad para coadyuvar a la inclusión educativa, y tenemos 2 seccionales en la Unión Europea y en la UNAD Florida, Estados Unidos. Tenemos 252,000 estudiantes en todos los niveles, es decir, unos tantos en educación superior, otros en educación continua, en educación permanente. Tenemos alfabetización básica primaria, maestro itinerante, que son los profesores que van a las veredas en chalupa para acompañarlos y enseñarles a leer y a escribir. Y también tenemos el sistema de universidad abierta, SUA, que a través de MOOCs, y tenemos una plataforma propia para poder acompañar en estos procesos. Ese es el primer segmento para poder explicarles toda la evolución y lo que hemos aprendido y desaprendido en este transcurso histórico. En este sentido, si quisiera decirles, nosotros, dentro de las responsabilidades sustantivas que tiene toda la Universidad de Investigación, Proyección Social y Formación, desde hace muchos años, estamos hablando casi 15 años, tenemos la responsabilidad de la innovación. Es una responsabilidad sustantiva, además de internacionalización e inclusión. Entonces, eso nos para ya en un reto inmenso para decir, bueno, hay que honrar lo que uno tiene en los acuerdos, en las resoluciones, porque eso es pensamiento y acción. Entonces, les quiero decir cómo hemos considerado nosotros un poco la innovación. En primer sentido, para nosotros es un factor de transformación estratégica. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una mirada holística, que la innovación tiene que aportar a la calidad académica, a la eficiencia administrativa, a los sistemas de gestión institucional y, por supuesto, a la productividad científica. En ese sentido, para nosotros es muy importante, en segunda medida, el desarrollo de capacidades para crear algo que es fundamental: crear valor pedagógico y tecnológico. O sea, todas estas tecnologías son un medio, son un instrumento, y adelante de ellas, no detrás, adelante está el valor pedagógico y didáctico en el proceso formativo. Tercero, para fomentar, digamos, los continuos retos que tiene la vanguardia educativa. O sea, es que la educación se va transformando a ritmos vertiginosos y las instituciones optamos por aceptar los retos o por ir a otro ritmo. Nosotros estamos muy interesados en seguir en la vanguardia educativa porque además nacimos en ese proceso como educación a distancia, y pues realmente tenemos que responder a los desafíos de la economía, de la sociedad del futuro. Yo creo que aquí es importante hablar un poco lo que dice UNESCO, y UNESCO dice, hay que preparar a los estudiantes a la incursión de nuevas tecnologías, y eso lo podemos hacer a través de dos caminos: las propuestas formativas en títulos que formen para poder tener estos, digamos, responder a esta vanguardia, pero también a través de las experiencias educativas que ellos tienen en los procesos formativos. En ese sentido, yo les quiero decir la última acá, que de este segundo segmento, que es para nosotros es muy importante la experiencia educativa. Es decir, para nosotros la innovación tiene que ver con la implementación
de tecnologías emergentes, disruptivas y exponenciales. Eso es muy importante y hemos venido investigando durante todo el tiempo en este proceso, pero articulado con las experiencias educativas, es decir, cómo creamos mejores ambientes virtuales de aprendizaje, porque el ambiente virtual no es un aprendizaje o no es un ambiente neutro, tiene que tener múltiples formatos para movilizar el pensar y el aprendizaje en los estudiantes. En este sentido, ya en mi tercer segmento o microsegmento, les quiero compartir algunas innovaciones que nosotros hemos realizado relacionadas con la inteligencia artificial, analítica de datos y realidad virtual. Yo quisiera decirles más, pero no alcanzo. Entonces, aquí tiene que ver mucho Victoria. Entonces, vamos a explicar un poco qué es Victoria y cómo nace. Nosotros dentro de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento tenemos un grupo de factoría de software, o sea, una cantidad de personas, de ingenieros, de desarrolladores que junto con los líderes académicos y docentes creamos todas estas tecnologías, estos medios para poder favorecer el aprendizaje y creamos Victoria. Y yo les puedo decir que Victoria surge, aquí les voy a explicar, Victoria surge en el año 2023, pero cuando digo surge es que se presenta en público, pero 4 años antes hemos venido investigando, sistematizando y trabajando con el grupo de factoría de software. Entonces, aquí realmente Victoria la hemos ido alimentando a través de información y se llama Victoria, o sea, para precisamente nos apoya en los procesos de matrícula, en formación relevante de las sedes, en atender preguntas instrumentales de nuestros estudiantes. Y también creamos el Dobot. Ustedes ahí pueden ver el Dobot en la parte inferior y el Dobot es una mediación. No es un docente, no va a reemplazar al docente, es una mediación que contribuye a los procesos formativos y que utiliza técnicas de inteligencia artificial. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Brindamos acompañamiento personalizado a estudiantes y docentes. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Qué se le puede preguntar al Dobot? Se le puede preguntar, por ejemplo, cuáles son los resultados de aprendizaje de este curso, que son preguntas frecuentes que hemos ido sistematizando y analizando para poder generar un mejor servicio. Son preguntas repetitivas que lo puede hacer perfectamente el Dobot. Y lo que cada vez lo iremos alimentando más para que siga evolucionando. El docente seguirá creando los ambientes virtuales, seguirá creando todo este proceso pedagógico y didáctico, pero tendrá también mecanismos de apoyo. Y aquí seguramente voy a alcanzar a trabajar las herramientas para acompañar los procesos de evaluación del aprendizaje. Creo que ese sería el último que alcanzaría a explicar. Cuando nosotros nos visitan los pares del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Acreditación, siempre nos preguntan, ¿cómo aseguran ustedes la identidad del estudiante en una universidad virtual, en una universidad que está, digamos, mediada con un campus virtual importante? Lo hacemos de muchas formas, doble autenticación en las credenciales de acceso, pero aquí me quiero referir a la evaluación del aprendizaje. Entonces, creamos desde hace casi 5 años todo lo que tiene que ver con el sistema de proctoring, que es reconocimiento facial de los estudiantes. Entonces, tenemos en las pruebas objetivas cerradas, los estudiantes tienen que tener un protocolo de seguridad y ellos tienen constantemente un reconocimiento facial a través del iris, los movimientos y presentan sus exámenes, ¿sí? Claro está que todo está analizado. Después de estos exámenes se analiza quién los ha infringido y quién no. Esto parece muy rápido y muy fácil, pero nos tocó generar todos unos procesos de pilotaje, de enseñanza a los estudiantes del valor que tenemos frente a este proceso. Y en este momento nosotros ya tenemos una cultura donde estamos incorporando todo lo que es el reconocimiento facial a través del iris. Creo que ahí ya estoy a 1 minuto, a 2 minutos. Muy bien, entonces voy a aprovechar y contarles
voy a contarles la tabla o más bien la mesa anatómica digital. La mesa anatómica digital la utilizamos desde la Escuela de Ciencias de la Salud. Y les quiero contar un poco cómo ha sido la experiencia. La hemos recogido desde el año 2015. ¿Sí? O sea, hemos venido sistematizando este proceso y hay muchas tecnologías que las hacemos nosotros mismos con la factoría de software, pero hay otras que las adquirimos porque realmente necesitamos también capital relacional de entidades y empresas que tienen aspectos de última innovación. Esta mesa anatómica digital tiene una marca que se llama Sectra, que queda en Suecia, y nosotros empezamos pues a la adquisición de muchas mesas anatómicas digitales para poder, digamos, acompañar a los estudiantes de ciencias de la salud, y lo que consiste es una pantalla multitáctil de grandes dimensiones y de alta resolución que se utiliza pues para el aprendizaje de radiología, imágenes diagnósticas del cuerpo, todo este tema que ha sido muy importante. Pero yo creo que quiero decir aquí que esta Sectra y esta mesa anatómica tiene un gran portal de educación médica de trabajo reticular. Y el trabajo reticular es que hacemos estudios de caso, no solamente con los estudiantes de la universidad, sino con los estudiantes de otras universidades, de otros países, donde manejamos, por ejemplo, áreas de conocimiento en términos de, por ejemplo, anatomía, histología, radiología, y realmente no hay que ir, digamos, a un anfiteatro. Hay muchas cosas que podemos estudiar, hacer segmentaciones del cerebro y todo a través, pues, de esta mesa anatómica. Yo paro ahí, doctor Francisco, y quería comentarles las experiencias de una universidad que nace a distancia, que ha crecido en la virtualidad y que ahora entra a lo híbrido a través de múltiples componentes prácticos in situ, simulado y remoto. Con eso. Muchas gracias, doctora Abadía. Pasamos ahora la palabra al doctor Claudio Rama. Buenas tardes, buenos días a todos. Un gusto enorme. Como la presentación ya Francisco informó, que da un primer mínimo agradecimiento a la UDUAL por la gentil invitación, y también porque esta presentación corta que voy a hacer se basa en un libro que me publicó la UDUAL hace unos meses. Está en el digital, en la página web de la UDUAL, Cuaderno 23, y ha sido impreso en República Dominicana, en Uruguay, y ahora está por salir aquí en Ecuador. El tema básicamente que vamos a tratar de referir son 4 conceptos que van a ser los ejes de nuestra presentación. Un poco revolución tecnológica, revoluciones específicamente en las tecnologías de comunicación e información, cómo se crean desigualdades sociales, económicas en este escenario de cambios tecnológicos, cómo esto irrumpen derechos educativos, derechos digitales y ahora derechos a la inteligencia artificial, y cómo esto es parte de una mirada de lo que yo llamo, o lo que se llama, la tecnoeducación. Bueno, lo primero es claro y ya ha sido largamente estudiado, que es que el mundo avanza en lo productivo, en lo tecnológico, en las competencias requeridas, en los sistemas educativos, en los niveles de eficiencia y de funcionamiento de las relaciones laborales, a través de grandes revoluciones que han sido definidas como creaciones destructivas, y que en la historia de la humanidad ya ha ubicado desde 1200 diversas innovaciones tecnológicas rupturistas que cambian los procesos de trabajo, cambian las relaciones de competencia y de dinámicas en el mundo laboral y en el mundo empresarial, y por lo tanto configuran ciclos o etapas en la dinámica evolutiva. El motor de combustión a principios del siglo XX, la cadena de montaje junto a ella, y antes los ferrocarriles, las acerías, las grandes hilanderías, y así podemos llevar a una dinámica enorme de transformación que ha marcado ciclos, y esos ciclos son los grandes desafíos también de los sistemas educativos, porque cambian las competencias laborales requeridas, cambian también, y hay una fuerte relación entre esos ciclos y
los procesos cognitivos, o sea, el conocimiento sobre el cual se basan esas grandes revoluciones. Pero al mismo tiempo se ha analizado que cada uno de estos ciclos tiene algunas grandes transformaciones en las tecnologías de comunicación e información. Y lógicamente se ha analizado cómo cada uno de estos ciclos relativamente tiene desde el telégrafo, el correo, el teletipo y diversas innovaciones. Esto ha ido avanzando a una nueva mirada hacia cuál es la relación entre las revoluciones, ya no tecnológicas generales, sino de los cambios y de transformaciones en las tecnologías de comunicación e información y los procesos educativos. Esto empieza a ser visto como la tecnoeducación. Nosotros, en la medida que el sistema educativo, la educación, es un proceso de transferencia de información que utiliza tecnología de comunicación e información, que requiere en estos procesos del aprendizaje tecnología de comunicación e información, van determinando determinadas articulaciones entre tecnología, comunicación e información y procesos educativos. En esta medida se han ido visualizando, yo lo visualizo en el libro, 5 o 6 grandes transformaciones en los sistemas de comunicación. El primero fue el habla y la escritura. Eso marcó una forma de organización de los procesos de enseñanza, marcó inclusive la dinámica educativa de las universidades chinas en su momento histórico, porque la primera alfabeto es el alfabeto chino, ¿correcto? Todo el proceso de los exámenes imperiales se asociaba a eso y las primeras universidades en Nankín en aquella época. Esto marcó también los sistemas educativos, que es la retención, la escritura, como parte de los procesos de enseñanza. La segunda gran transformación fundamental ha sido el libro como un proceso seriado, Gutenberg. Esto cambió, tradujo, por ejemplo, el seminario de Humboldt. El seminario de Humboldt se discute con el libro, a la misma lógica de la discusión de las tesis de Lutero, no se discute con el obispo. Es el libro lo que arma la reflexión y el trabajo, además de los procesos propiamente cognitivos de la enseñanza y el aprendizaje. Esta marca del libro en los sistemas educativos fue fundamental en el camino de la construcción del conocimiento y socializó, democratizó esta dinámica de enseñanza. Nos interesa marcar, porque nos vamos a referir de cómo las revoluciones tecnológicas en las tecnologías de comunicación e información son aquellas que contribuyen tanto a la diferenciación de los sistemas como el aumento de la cobertura, el aumento de la calidad y el aumento de los niveles de equidad o la reducción de los niveles de inequidad. La siguiente revolución, muy rápidamente, que refiere ya a las tecnologías analógicas de radio y televisión, la electricidad, aparece la educación nocturna, se socializa la producción de libros con las imprentas y las rotativas, aparecen las bibliotecas como el eje central. Las bibliotecas en la época gutenbergiana eran absolutamente mínimas. Con la impresión de libros en serio, obviamente aparece el concepto de una democratización en el libro. La siguiente gran revolución va a ser, obviamente, el escenario digital. Ahora, lo que empezó es que las revoluciones tecnológicas tradicionales empiezan a ser como eje central en las tecnologías de comunicación e información. O sea, obviamente que la cadena de montaje requiere electricidad, pero no está asociada a esa gran transformación fortuita del siglo XX con las tecnologías de comunicación. Sí acontece con el escenario de la revolución tecnológica de la microelectrónica y la programación informática, que pone el cálculo como eje central y por lo tanto expande también la dinámica del conocimiento, y mucho más ahora con la nueva revolución que es la inteligencia artificial, que abre un nuevo ciclo. El contexto de la innovación o de la revolución digital va creando, obviamente, un contexto de transformación de los procesos educativos. Aparece la educación virtual, aparece la enseñanza plataforma, la convergencia de lo analógico, la sonido, imagen y texto, va generando necesariamente nuevas formas con el avance hacia la conectividad y el ancho de banda que determinan rápidamente la irrupción de las formas de comunicación sincrónicas y asincrónicas. Quiero en este momento cortar y hacer un elemento referencial en este tema, que es que cada revolución tecnológica y cada revolución en la comunicación e información, en las TIC,
también genera desigualdades. Desigualdades porque la creación destructiva primero destruye empresas, destruye competencia, destruye capacidades y por lo tanto se genera desigualdades. Obviamente hay un escenario competitivo en el cual las empresas avanzan y otras retroceden. Algunas sociedades tienen el monopolio de determinados procesos tecnológicos o cognitivos o tecnológicos en comunicación, pero en general la desigualdad es el eje central. Y esto lleva a lo que hoy llamamos la generación de los derechos humanos, la cuarta generación de los derechos humanos y ahora que es lo que llamamos la generación de los derechos del ambiente digital. Los derechos digitales se transforman, o los derechos en general y los derechos humanos desde su primer momento, en los mecanismos necesarios que tienen las sociedades para igualar las condiciones que las revoluciones tecnológicas generaron en esta desigualdad. Los derechos a la educación, los derechos a la educación virtual, los derechos a la conectividad, los derechos a las bibliotecas digitales, para poner solo el caso ahora, son los elementos centrales que se constituyen en ideologías, en valores, en principios de los derechos, para poder reducir por parte de la sociedad las desigualdades que se crean. Por lo tanto, así como tenemos un derecho, hay obviamente un derecho que va a depender de cada ciclo tecnológico. Digo porque hay veces nosotros discutimos los derechos educativos desde mi mirada, y los derechos educativos, si se refieren solo a la presencial, no son derechos completos, sino que son derechos que tienen desigualdades. Son más los derechos de las generaciones de las revoluciones anteriores. Y hoy cada vez más el derecho es la diversidad, y la diversidad en el derecho virtual. Estudiar cuando quiero, cómo quiero, dónde quiero, y no en la hora y en el momento que efectivamente se me ofrece. No es un derecho real cuando hay una limitación en la posibilidad de acceder al derecho. Esta es una discusión que tiene que ver cómo se van conformando los derechos. Y hoy nos interesa, o me interesa particularmente ya terminando y debo estar en el límite, que es la irrupción de la inteligencia artificial como tecnología de comunicación y también como gran transformación tecnológica de los procesos de trabajo y de que cambian las relaciones en el mundo laboral y lo que hacen las máquinas y que lo que hacen las personas, va a también generar una enorme transformación educativa y va a generar también un tema de discusión de los derechos. Y yo creo que hay que sostener el derecho a la inteligencia artificial. Las primeras manifestaciones tienden a ser la resistencia, el rechazo, la defensa de los derechos adquiridos anteriores y no el elemento que va creando las desigualdades en este caso. Hoy estamos no en una software que cambia, aunque la inteligencia artificial no es un software, sino es todo un ecosistema de 5G, de ancho de banda, de cambios en la programación, de nuevas formas de lo que son los procesadores y de cómo se estructuran parte de las tareas y el ingreso de la comunicación de la información entre los bancos de datos y las personas, sino que al mismo tiempo es el camino de la transformación de los procesos de trabajo. Estamos en la puerta de una revolución enorme. Es como si nosotros estuviéramos parados en la década del 70, a fines de la década del 70 y la década del 80, en el cual estaban irrumpiendo Microsoft, que nos cambió la educación, porque hoy el PowerPoint cambió todos los sistemas educativos. Es como si nosotros estuviéramos parados en una década en la cual va a irrumpir e iba a irrumpir el acceso a las bibliotecas digitales, que iba a irrumpir la educación virtual, que iban a irrumpir las plataformas, que son aquellas que van a permitir, que permitieron un mejoramiento de los niveles de cobertura. Sin la incorporación a las nuevas tecnologías, no tenemos cobertura y equidad. Sin haber incorporado el alfabeto, en aquel momento en China no hubieran tenido los niveles de formación y la construcción de lo que fue China en aquel momento. Sin el libro, no hubiera habido el proceso del renacimiento y el desarrollo del capitalismo contemporáneo en el siglo XV y XVI. Sin el tema de la electricidad y los radios y la televisión, no hubiéramos tenido la enorme expansión bibliotecaria y de la producción de conocimiento de las industrias culturales en el siglo XX. Y sin lo digital, obviamente es el mismo caso que ahora estamos teniendo y estamos parados en la puerta de inteligencia artificial. Sin lugar a duda que las desigualdades se crean, que sin lugar a duda que hay accesos diferenciados en conectividad, en competencias, en formación, en capacidad, pero es al mismo tiempo nuevos derechos que debemos asumir, que debemos cubrir, porque la educación, así como cambió con lo digital,
así como cambió con la electricidad y los medios hertzianos, así como cambió con el libro o el alfabeto, hoy va a cambiar radicalmente. Como lo mostró Francisco hace unos segundos, como nos lo está mostrando Constanza Abadí en lo que están haciendo en la UNAT, como lo estamos viendo en todas las instituciones. Y para mí, para terminar, 3 cambios fundamentales que hay que ver. Uno es la investigación. La investigación se está automatizando con la inteligencia artificial. Lo mismo que la manufactura en el siglo XVII cambió cuando aparecieron las máquinas en los talleres. Ahora estamos teniendo que todo el conocimiento global pasa por ahí. Lo segundo es el chatbot y los procesos de autoaprendizaje. El fin de la educación no es los sistemas educativos que defendemos. El fin de la educación es el aprendizaje y más aún el sueño del aprendizaje autónomo, en que la gente pueda aprender sola, con el libro, con el recurso de aprendizaje, con las plataformas, fue avanzando. Con la inteligencia artificial hay un paso más en esto que llamamos la autarquía educativa, la capacidad de aprender. Sin lugar a duda, habrá cambios de tutor. Pero en todo caso, lo que me interesa ya en el cierre es, este es un desafío que va a marcar los próximos 40 años, así como lo digital marcó el escenario. Hoy estamos terminando un ciclo digital que lo terminamos mal en el sentido de que hemos sido muy resistentes en la educación virtual y tal vez es la base de que tengamos menos niveles de cobertura y equidad en nuestros sistemas educativos. Es el desafío de asumir inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias, doctor Rama. Pasamos a nuestra última panelista, la doctora Mari Morocho. Sí. La presentación, por favor. Muy buenas tardes. Pues luego de todo este recorrido de transformación y de avance que hemos tenido desde el Instituto Latinoamericano de Calidad para Educación a Distancia, CALED, con su sede en la Universidad Técnica Particular de Loja, queremos compartir estos nuevos horizontes hacia la disrupción tecnológica en el marco de la evaluación. Sin lugar a duda, en la sala nos acompañan algunos miembros de las agencias de acreditación, varios directivos, rectores, académicos, que hemos ido caminando en esta transformación y que también tenemos que visualizar cuál es el futuro que tenemos con la inmersión de esta disrupción tecnológica. La inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada que hemos comentado desde un marco ya de la educación en línea, educación virtual, el blockchain, la analítica del aprendizaje y cada uno de estos elementos dentro de este enfoque, cómo afecta a nuestras instituciones y a nuestras carreras en el proceso de evaluación. Sin lugar a duda, nuestras funciones sustantivas, la docencia, la investigación, la vinculación, están inmersas en todo este proceso de transformación. No puedes estar ajenas en esa interacción hacia la innovación permanente de cada uno de estos elementos, pero tampoco pueden estar ajenas en los procesos de soporte, esas condiciones institucionales como la planificación estratégica, los sistemas de gestión de la calidad, las bibliotecas, la propia infraestructura. Y bajo estos planteamientos, desde el CALED, ¿qué elementos estamos mirando en esa nueva perspectiva? En primer lugar, el apoyo institucional. Pues sin lugar a duda tenemos un planteamiento de varios indicadores, pero vamos a dejar planteados algunos elementos de reflexión. En primer lugar, hablamos de una toma de decisiones que ya nos comentaba el doctor Cervantes en sus inicios de esta presentación, como una base en donde nuestros directivos, nuestros máximos líderes tienen que tomar en cuenta toda una información digital en tiempo real que permita una toma de decisiones efectivas y eficientes. Nuestra estructura organizativa, sin lugar a duda, no puede seguir siendo la misma. Va a tener que darse un contexto en donde la cultura de innovación tiene que ser un elemento intrínseco y transformador dentro de nuestras propias instituciones. Las políticas de propiedad intelectual que en anterior elementos no se visualizaban, tienen que ir avanzando hacia el uso de contenido digital y de tecnología emergente. Y sin lugar a duda, nuestros planes estratégicos no pueden ser totalmente inertes. Tienen que estar en una transformación inminente, diaria y permanente, basados en las condiciones
de nuestro entorno, de una realidad cambiante y que tiene que tener también bases de análisis de datos. Una segunda categoría que se visualiza en todo este entorno es el apoyo tecnológico. Sin lugar a duda, pues este apoyo tecnológico tiene que dar un soporte a todo ese contexto pedagógico. Como bien lo comentaba la doctora Badía, pues tenemos una base pedagógica fundamental que tiene que estar soportada por todo el apoyo tecnológico. Entra aquí toda esta integración de la tecnología emergente, pero sobre todo con una condición nueva, de personalizar el aprendizaje y sobre todo de adaptar a las condiciones propias de esos estudiantes que nos comentaban también dentro de la mesa, que son totalmente diferentes en una innovación y que van también marcados en nuevos escenarios. Políticas de seguridad de información, que también lo veíamos cómo lo registra la UNAD, en donde en ese entorno de proteger a nuestros usuarios, docentes y estudiantes, pues estará dado como otro de los elementos dentro de este apoyo tecnológico. Otra de las condiciones o categorías a analizar es el desarrollo y diseño instruccional de los cursos en línea. Y es aquí en donde enfatizo un elemento pedagógico fundamental visualizado dentro de todo este entorno de evaluación. Los contenidos no pueden ser totalmente fijos y determinados para un periodo de 5 a 10 años. Tienen que ser contenidos dinámicos, establecidos en un tiempo real y sobre todo predictivo. Predictivo a una sociedad transformadora, totalmente demandante, con un nivel empresarial totalmente también en una línea de demanda y de generación de competencias diferentes para nuestros estudiantes. Tenemos que tener, pues, basado en ese contexto de diseño pedagógico, de diseño instruccional, experiencias de aprendizaje personalizadas y adaptadas. Cómo un estudiante avanza a mayor nivel con nuestra educación en línea y cómo otro de nuestros estudiantes también va en ese proceso, pero en un nivel diferente. Pasa lo mismo que la educación presencial. Sin lugar a duda, en la modalidad en línea y a distancia, tendremos que ofrecer con ese apoyo tecnológico esas experiencias de aprendizaje personalizadas, direccionadas y adaptativas. Cursos diseñados para fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Si bien nos decía el rector que iniciaba esta mesa, pues no podemos seguir formando nuevos estudiantes con las mismas competencias anteriores. Estamos hablando de ese desarrollo de competencias del siglo XXI, en donde nuestros estudiantes, pues para hacer un trabajo de ensayo, lo podrán generar con la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de estudiantes entonces tenemos que generar actualmente? Estudiantes que puedan discernir ese nivel de información que está dentro de nuestro entorno y por lo tanto generar ese pensamiento crítico, un trabajo en equipo y que puedan aportar también dentro del desarrollo de habilidades de comunicación diferentes para poder entablar procesos de transformación real. Y en este contexto también la evaluación automatizada que va como parte intrínseca del proceso pedagógico. Otra de las categorías a analizar es la estructura de los cursos en línea, en donde nuestros materiales instructivos tienen que ser totalmente dinámicos, apoyando como recursos específicos dentro de este nuevo entorno, y en donde el soporte técnico y los recursos de ayuda en línea tienen que apoyar también a nuestros profesores. Es decir, en ese entorno están los chatbots, habíamos visto ya un enfoque claro desde la UNAD, un ejemplo de otras instituciones que están manejando todo este concepto como foros de discusión, de apoyo a los estudiantes y de apoyo a los profesores. Dentro de este mismo concepto se enlaza aquellos tutores inteligentes que van apoyando el desarrollo de nuestras clases dentro de un entorno en línea y virtual. Y sin lugar a duda no podemos olvidar la accesibilidad avanzada para todo ese contexto de inclusión que tiene que darse también en la educación en línea. El quinto criterio o categoría, estaríamos hablando de la enseñanza y aprendizaje, en donde tenemos que tener ese apoyo tecnológico con una retroalimentación automatizada. Bajo esta implementación, sin lugar a duda, los enfoques pedagógicos innovadores están totalmente intrínsecos. Aquella resolución de problemas, juego de roles, ese nivel de avanzar en proyectos tiene que estar implementado dentro de estos procesos
de mejora continua en nuestras instituciones. Estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje. Sin lugar a duda, nuestro estudiante seguirá siendo el centro dentro del proceso de formación, acompañado por la tecnología, los docentes y sus compañeros y todo un entorno que se genera a lo largo de nuestras instituciones. El tema de investigación que lo tomaba también el doctor Rama, en donde tenemos que avanzar en investigación en línea. Por lo tanto, ese enfoque de la tecnología dentro de la investigación en línea tiene que generar también cuerpos académicos y de investigación a lo largo de la región. La participación social y estudiantil cambiará completamente en ese entorno, pues la interacción y colaboración está dado a través de las herramientas y plataformas de aprendizaje social, pero sobre todo en comunidades virtuales en donde la interacción permitirá una vida institucional. El apoyo a los docentes en ese entorno entonces tendrá que seguir contribuyendo desde las propias instituciones en que se sigan desarrollando habilidades digitales de nuestros docentes con programas de formación, en donde la provisión de recursos y herramientas tecnológicos permitan que se desarrolle con calidad el proceso de formación en educación en línea y en donde también se sigan generando comunidades y prácticas de colaboración a nivel virtual. La octava categoría tiene que ver con el apoyo a los alumnos. Bajo esta línea, el servicio de apoyo a nuestros estudiantes estará totalmente en línea. Tendremos que tomar en cuenta aquellas políticas y procedimientos de apoyo para que promuevan la equidad y también la inclusión de nuestros estudiantes. Sin lugar a duda, estos recursos de aprendizaje tienen que estar accesibles y adaptativos para nuestras nuevas sociedades. Y finalmente, el noveno criterio es la evaluación y la valoración. No podemos generar calidad en la educación en línea sin sistemas integrales de evaluación, en donde los propios sistemas de las instituciones tienen que estar en interacción, tienen que fomentar, por lo tanto, ese análisis de datos y también toda la información que se genere tiene que permitir la mejora continua, pero sobre todo la toma de decisiones inmediatas, en donde la resolución de avance en ese proceso permita también que otro de los elementos en evaluación tenga que medir los resultados de aprendizaje reales de nuestros estudiantes. Aprendizajes que tienen que ser aplicados en la sociedad y que tienen que ser demandados dentro de un entorno diferente. En esta línea, pues en conclusión, a nivel de Latinoamérica, esta tendencia, sin lugar a duda, permitirá generar una mayor colaboración entre instituciones. En tiempo real podemos estar conectados, colaborando entre investigadores, estudiantes y generando comunidades virtuales de aprendizaje. Los recursos educativos pueden ser compartidos, pues habíamos visto ya un buen ejemplo que nos presentaba el doctor Cervantes y tenemos varios a nivel de Latinoamérica e Iberoamérica, en donde los recursos educativos pueden ser compartidos entre nuestras instituciones. Podemos generar también movilidad virtual a través de todas estas estrategias institucionales de estudiantes y profesores. Y finalmente, con este proceso, asegurar la calidad de la educación en nuestra región. Muchas gracias. Gracias, doctora Morocho. Aquí yo pido instrucciones porque nos quedan 3 minutos solamente. No sé si hay tiempo de tomar preguntas o les pido que hagan 1 minuto cada quien para el cierre. Sí, entonces en 1 minuto les pediría el último mensaje que les gustaría dejar a la audiencia. Bueno, gracias, Francisco. Bueno, yo quiero dejar un mensaje a través de la vivencia propia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que todas estas tecnologías son un medio, un instrumento que hay que dotarlo de sentido pedagógico y didáctico. Aquí hay una labor muy importante con todos los docentes y las autoridades de las universidades. Los retos son, ¿qué vamos a hacer con las brechas tecnológicas de docentes? Eso es muy importante, y de los líderes académicos para que pueda irradiar a toda la cultura universitaria
e institucional. 2. Tenemos preocupaciones éticas, por supuesto, y cuando hay una preocupación hay que darle abordaje. Entonces hay que darle un abordaje desde la responsabilidad, la transparencia y la seguridad, todo lo que es la inteligencia artificial. Tercero, la investigación. Si no investigamos sobre los impactos de esas estrategias que estamos incursionando y valorando, pues no vamos a poder demostrar ni a favor ni en contra. Entonces hay que demostrar los impactos que vamos teniendo en nuestras universidades. Y cuarto, pues en las universidades es muy importante también generar políticas importantes al respecto, siempre dejando por delante lo pedagógico y lo didáctico. Esa sería. Muy rápido, muchas gracias a todas y a todos. El tema se resume en las brechas que se generan con este uso de la tecnología. Y estas brechas nos llevan al tema de la inclusión. Cómo es desde una universidad pública, después de la pandemia, por ejemplo, sabemos que algunas universidades privadas en México, los alumnos querían seguir en su casa y los profesores querían ir a las instituciones o debían, porque así son en las privadas, en México al menos. Y en las universidades públicas, en algunas de nuestras unidades, al tener alumnos que tienen un contexto socioeconómico muy difícil, preferían estar en la universidad porque escapan los entornos violentos, los entornos marginales, donde no tienen acceso a una serie de cosas que sí les proporciona la universidad. Entonces yo lo resumiría, el reto mayor que tenemos frente a todo esto es muy padre, como se dice de manera coloquial, ver todos los gadgets que tenemos. Sí, nosotros ya hacemos el examen en línea, pero también proporcionamos las condiciones a quien no puede hacerlo con todo el reconocimiento facial y todo que tenemos en términos del examen, pues puede ir a hacerlo a la unidad que corresponda. Entonces creo que ese es el gran tema en términos de todo esto, porque también las brechas se vuelven muy importantes y en términos cognitivos es fundamental que evaluemos realmente lo que pasó en la pandemia. Nos están llegando alumnos que vienen de los ciclos precedentes con afectaciones porque no estábamos preparados para lo que se vino durante la pandemia y vamos a vivir durante muchos años esos fenómenos y no podemos hacerlo frente a un nuevo perfil del alumnado que además requiere de nuevas habilidades, insertos en un ambiente de incertidumbre y una necesidad de educación para la vida. Yo creo que eso lo compartimos quienes expusimos el día de hoy. Muchas gracias. Quisiera dejar planteado dos retos principales. El primer reto para nuestras propias instituciones de educación superior. Vemos que el camino de transformación es real y día a día nos encontramos en una transformación inminente. Frente a este proceso, nuestras funciones sustantivas, docencia, investigación, vinculación y ese cuarto eje que se habla en muchas instituciones, que es la innovación, tiene que estar totalmente intrínseco desde cada uno de estos aspectos. Y como mencionaba también en la presentación, todas las condiciones institucionales tienen que abocar a esa transformación digital y frente a esa disrupción tecnológica, hacerlas propias e inherentes a la vida diaria universitaria. El segundo reto son para las agencias de acreditación. Sin lugar a duda, en ese marco de Latinoamérica, tenemos nuestras agencias de acreditación que van caminando junto a las instituciones. Pero ¿qué pasa con aquellas instituciones que van a un nivel mayor que las agencias de acreditación? Están las agencias de acreditación en capacidad de imponer dentro también de sus categorías, de sus criterios, de sus estándares, aquellos elementos de transformación digital, o qué podemos hacer también como región para que todos esos criterios puedan estandarizarse y por lo tanto lograr y generar un verdadero sistema de gestión de la calidad para cada uno de nuestros países. Vemos un énfasis sobre todo en debilidad de la información, tenemos una carencia como región de los sistemas de información en donde cada uno de los países genera sus propios sistemas, pero que no se encuentran conectados dentro de las bases específicas de toda la región. En ese sentido y en esa línea necesitamos también esa transformación desde los propios gobiernos para que apoyen a las instituciones y a las agencias para que se genere verdaderos sistemas de información que apoyen a la transformación y a la calidad de la educación en nuestra región. Yo creo que nosotros estamos en el medio siempre de un mundo de cambio y de transformaciones.
y que esos tiempos de las transformaciones, esos tiempos de los ajustes de las sociedades o los sistemas educativos son los que finalmente se vuelven muy complejos de manejar. Las resistencias tecnológicas, políticas, económicas, filosóficas, los tiempos de los ajustes y obviamente las prioridades. En un mundo que tiene un nivel de aceleramiento, por lo tanto la problemática del cambio y de la actualización de competencias, de sistemas, de currículum es muy, muy complejo y vivimos de alguna forma como las sociedades o los museos. Somos capas tecnológicas, capas educativas. Hay tiza, lengua y pizarrón, que para mí es la escritura de hace 2 siglos antes de Cristo, con la enseñanza antes de Cristo, con algo de libros y un poquito de medios, algo digital y tal vez cero de inteligencia. ¿Cómo equilibramos estas dinámicas? Creo que es la problemática de nuestros sistemas, que es articular la diversidad. Cada vez hay que tener una diversidad y no concepciones homogéneas, pero al mismo tiempo el impulso del cambio, porque la mejor eficiencia no está entre el profesor que da clases solo, sino con el libro, sino con los medios, sino con la convergencia digital y las plataformas, y obviamente ahora con el uso de la inteligencia. Si los sistemas educativos no incorporan la tecnología y no incorporan los procesos conceptualmente en el cual los mecanismos más idóneos para acceder muchas veces a la información son los que nos dan la tecnología. Por lo tanto, el tema es los tiempos del ajuste y la resistencia que muchas veces hay a aprender cosas que no sabemos, a dificultades de tecnología que no conocemos, a procesos de enseñanza y obviamente a cambiar, como decía Cervantes, cuáles de las carreras van a seguir, cuáles de los cambios del mercado laboral. La tecnología siempre cambia lo que hacen los hombres de lo que hacen las máquinas. Lo que hacen los hombres hoy no es lo que van a hacer los hombres dentro de 10 o 20 años. Y por lo tanto allí hay un desafío en la ética de la educación para que la gente pueda insertarse en un mundo real. Gracias. A mí me gustaría hacer 3 reflexiones para terminar la mesa. La primera es que lo importante para nosotros es la educación, no el uso de las tecnologías. Y creo que en las exposiciones quedó claro que el uso de las tecnologías debería ser en función de las innovaciones educativas que se quieran generar. Ver si las tecnologías que tenemos son apropiadas y si no, queda el reto de desarrollar la tecnología que haga falta para que la innovación en la educación, para que sea adecuada al siglo XXI, se pueda dar. Entonces, la importante es la educación, no las modalidades, no la tecnología. Lo demás hace que la educación se pueda dar de una manera adecuada. La segunda es que la UDUALC es un ecosistema muy diverso. Hay universidades muy avanzadas, hay universidades en línea 100%, hay universidades presenciales que tienen un avance muy grande, pero hay otras universidades que están en media tabla y otras que a lo mejor están empezando. Entonces, el trabajo colaborativo que se da en la UDUAL a través de sus redes temáticas y en particular en el espacio común de educación superior en línea, debería de permear para que se pueda ir jalando hacia arriba a los que van más atrasados en términos de llegar a esta educación que hace falta en este siglo. Y el último es que la parte de la evaluación y la parte de lo que nos platicó ahorita la doctora Morocho, casi siempre a la modalidad no presencial se le exige muchísimo más que a la presencial. Y creo que en el sentido de los 10 rubros que ella planteó, deberían de aplicarse también a la presencial, porque en esta época creo que todas las instituciones ya no tienen presencial 100%, ni tampoco debería de ser en línea 100%. Hay actividades que requieren la parte presencial, incluso presencial a distancia. Entonces, los modelos híbridos deben de ser cada vez más utilizados y más aprovechados. Entonces, espero que esta mesa haya cumplido con la expectativa de demostrar cómo la innovación en educación, apoyado con la innovación en tecnologías,
puede ser un buen camino para resolver problemas antiguos, pero vigentes en educación superior. El exrector Jensen quería hacer una intervención. Por favor. Si ustedes me permiten, quería hacer una intervención, es muy breve. Yo no soy experto en estas cosas, sin embargo, he utilizado un poquito la inteligencia artificial con el fin de procesar cierta información. Pero yo me he preguntado en eso, en el uso que yo he hecho, cuán inteligente es la inteligencia artificial. Y yo le hice una prueba a uno de las plataformas, ¿verdad? que existen. Y le pregunté lo siguiente: ¿cuál es la relación que existe, si es que existe alguna, qué semejanzas y diferencias hay en el tratamiento del ritmo en las sonatas para piano de Beethoven y en los estudios para piano de Gheorghi Ligeti? Y me dijo que no sabía. Y me contestó lo siguiente, en términos muy humanos. Me contestó, además, comprenda, por favor, que yo soy solo un computador. Entonces, eso a mí, en mi caso personal, me puso muy claro que hay que conocer el alcance y el para qué. El para qué va a ser utilizado, creo que tiene que ser sumamente claro. Yo comprendí que la inteligencia artificial con la cual estaba yo tratando de dialogar solo puede dar respuestas sobre materias sobre las cuales haya sido alimentada con información. De lo contrario, no puede. Igual que un humano, claro. Pero el humano creo que sí puede inventarse e investigar, ¿verdad? Okay. Bueno, esa es la inquietud que tengo, ¿verdad? Muy bien. En realidad, debemos entender que las máquinas incluso tienen bases de datos, y a partir de las bases de datos con las que las alimentamos es lo que pueden procesar. Si quisiéramos que abarcaran otras cosas, tendríamos que alimentarlos con las bases de datos apropiadas. Es el Rousseau. Lo mismo es el libro de Rousseau, El niño en la selva, que no tuvo contacto con los sistemas educativos, y quien tiene el sistema educativo. Quien tiene base de datos, que tiene formación, sistema de interacción, contacto a través de determinadas formas de información, va a tener. Pero estamos en el inicio, esto es apenas el iceberg. Veamos hacia dónde va este camino, y yo creo que hay que prepararse. Bueno, pues agradecemos mucho a los panelistas y dejamos la sesión para los siguientes.